Yo empiezo con un caso de uso, después termino teniendo 5 casos de uso, terminé teniendo 15 casos de uso, te empecé con un programa fuente, terminé teniendo 15 programas fuentes, después tenía 60, después sin darme cuenta tenía docenas de productos de trabajo. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, profe, Sí. bueno, buenísimo. Entonces, ahora, además vamos a decir que sabemos que numerosos profesionales producen y consumen los productos de trabajo. O sea, por un lado tenemos diversidad, diferentes productos de trabajo. Por otro lado tenemos cantidad en cuanto a volumen. Y por otro lado tenemos muchas manos en la lata, ¿sí? Sacando documentos, poniendo documentos, cambiando documentos, creando otros nuevos que otros usan, en los cuales otros se basan, etcétera, etcétera. Todo esto, si se quiere, vamos a decirlo así, si se quiere, todo esto se quiere generar un contexto de cierta complejidad. Ya que también sabemos que los productos de trabajo que producimos van a parar archivos. Lo que quiero acá es que reflexionemos un poquito sobre esto, ¿sí? Tenemos, si se quiere, nosotros mismos, al estar trabajando en un proyecto, al estar trabajando en una software factory, no podemos escapar de generar grandes cantidades de documentos, grandes cantidades de productos de trabajo, que por la forma en que trabajamos, en la mayoría de los casos, esta documentación que vamos generando, programas fuentes, programas compilados, guías de usuario, etcétera, etcétera, van a parar a archivos que los vamos a ubicar en algún lugar. Pero este no es solo un problema. El otro problema que se presenta es que además de esto, los productos de trabajo tienden a cambiar o evolucionar. Y además de esto, muchos de productos de trabajo están relacionados con otros, de modo tal que cuando cambian, ya vamos, tener paciencia, el profesor hay que estar limitado. Muchos productos de trabajo están relacionados con otros, de modo tal que cuando cambian, los primeros también cambian los segundos. ¿Alguien que me quiera contradecir? No. Ahora venimos bien. Todas son verdades las que digo. Sí, por ahora todo bien. Bien. Bueno, entonces quiere decir que si se va entendiendo, me paso una hoja nueva,
Todos hemos vivido la dificultad de localizar un archivo o un producto de trabajo que está en un archivo, ¿sí? Todos hemos alguna vez generado productos de trabajo con versiones equivocadas de archivo. Y todos hemos vivido, de algún modo u otro, pero que lo hayan vivido, porque cuando se vive después se valoriza, cuando no se vive es como que hay que creer. A todos nos ha pasado que nos han reemplazado un archivo por otro, y el reemplazado no era el último. Profesor, Sí, una pregunta. Estaba leyendo el apunte anteriormente y no paraba de pensar que cuando escribía esto es como describir el Git, ¿puede ser? ¿quién está? ¿Quién? ¿Agustín? Sí. Y me copia el Git. ¿Viste? La gente no sabe qué hacer y me copia. Sí, el Git termina siendo una herramienta o un sistema de control de versiones. Exactamente. Que Ahora, establece una línea base con ramas. claro, no nos olvidemos que todas estas cosas que surgen porque hay una teoría detrás. Lo que nosotros estamos haciendo es dar esa teoría, ¿sí? Lo que pasa es que acá todavía estamos con la intro, Sí, ¿sí? sí, sí, yo ya lo había leído por No, eso. no, está bueno. ¿Cómo? Ya lo había leído por eso. Al Ah, ok, apunte. ok, está buenísimo. Pero no de acá de ingeniería de software, lo leíste de otro lado. Ayer lo leí para preparar. Gestión de configuración leí. El apunte de Inteco. Ah, estabas leyendo por voluntad propia. Sí, 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 sí. O sea que vos tenés problemas. Un poco. Ningún alumno lee por voluntad propia. ¿O tenés mucho tiempo o tenés una vida que no está calculada todavía? Bueno, dejemos de decir pavada. No, bueno, me alegro, me alegro. Sí, andamos en esa dirección, vamos hacia ese lugar. No vamos a dar Git, pero Git es una herramienta. Buenísimo. Gracias. Bien, entonces decíamos, a todos nos han pasado estas situaciones. Entonces, es evidente o se evidencia que necesitamos, quizás de esto algo mañana, ayer vieron con Aldo, ¿sí? Vi que estuvieron viendo gestión de requerimientos y ahí está incluido el proceso de control de cambios o de solicitudes de cambio. Claro. Bueno, se evidencia que necesitamos de algún mecanismo para sostener, establecer y proporcionar integridad en los productos de trabajo. Y esto que estoy diciendo acá no es otra cosa que el propósito, y lo voy a escribir acá, hoy me agarró esta onda de escribir, no es otra cosa que el propósito del CM, que es el área de proceso de gestión de configuración, que lo tienen en la transparencia anterior. O sea, existe un área de proceso que se preocupa por todo esto que nosotros estamos viendo o nombrando en este momento. Bien,
Y me voy a otra hoja nueva y voy a escribir que la configuración es o son todos los productos de trabajo que conforman un software o un producto del software. De alguna manera, cuando hablamos de gestión de la configuración, estamos hablando de la gestión de los cambios, vamos a castellanizarlo. Cuando hablamos entonces de gestión de configuración, estamos hablando, diciendo, de la gestión, hablando de la gestión de los productos de trabajo en cuanto a accesibilidad, control de cambios, entre otros. Para reducir aún todavía más la complejidad, lo que estamos diciendo es, a esta altura, estando en cuarto año de la facultad, no podemos omitir que además de los problemas de calidad, además de los problemas de riesgo, además del problema de los costos, además de los problemas de los recursos profesionales o el capital humano que trabaja en un proyecto, tenemos un problema subyacente que es no perder de vista con qué productos de trabajo el equipo tiene que trabajar. Si decimos que producimos grandes cantidades de archivos de forma concurrente, y además que muchos de estos productos de trabajo tienen un alto grado de relación entre sí, no atender los problemas de control de cambio, los problemas de evolución, vamos a ponerlo por acá, entre otros, sería empezar a sentenciarnos, ¿sí? Empezar a tener problemas. Entonces, lo que hace la gestión de configuraciones trabaja todo esto. ¿Y cómo es que lo trabaja? Dice, bueno, de todos los productos de trabajo que se van a generar en el proyecto, hay ciertos productos de trabajo que van a formar parte de la configuración. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que un producto de trabajo quede bajo el área de incumbencia de la gestión de configuración, por pertenecer a la gestión de configuración, entonces, a partir de ese momento, no es tan liberado la forma en que se trabaja con un documento. Es decir, se tiene que empezar a llevar un registro y un control sobre qué entra, qué sale, qué se cambia y qué es lo que se cambia. ¿Sí? Todo eso para sostener la integridad de los productos de trabajo. Entonces, la gestión de configuración, la gestión de configuración, involucra a un subset de productos de trabajo. Bien, sigo con la misma línea. Ese subset
porque no estoy diciendo que todos los productos de trabajo, todo lo que se produce entra dentro de la configuración o dentro de la gestión de la configuración, por lo tanto se tiene que controlar qué se hace, cuándo se hace. ¿Sí? Estamos hablando de un conjunto. Ese subset de configuración está formado por ítems o elementos de configuración. Según el autor es el nombre que le pone. Y para hacerla fácil, si se quiere, un elemento de configuración es un conjunto de productos de trabajo o solo un producto de trabajo. Sigo. No me puedo mover. Entonces, dicho de otra manera, voy a dibujar por acá. Me fui a la hoja 4. Dicho de otra manera. Esto funcionaría como si fueran agregaciones. La configuración de un producto de software es o está compuesta por elementos de configuración y los elementos de configuración están compuestos por productos de trabajo. ¿Sí? Esto quiere decir que nosotros vamos a estar controlando desde un producto de trabajo como si fuera, por ejemplo, cómo evoluciona un modelo del dominio, hasta considerar todos los productos de trabajo de un módulo de ventas, por ejemplo. Pero cada uno, o sea, si bien uno es un artefacto y el otro es un conjunto de artefactos o productos de trabajo, a todos se los maneja como una unidad. Por eso es que la idea es de hablar de elementos de configuración y no de productos de trabajo. Porque, digamos, si estamos hablando del módulo de ventas, si ese módulo de ventas tiene una cantidad de 7, 10, 15, 50 productos de trabajo, entre casos de uso, código fuente, casos de prueba, definiciones de prueba, etc., ante un cambio en el módulo A puede implicar o irradiar varios cambios en varios subproductos de trabajo, entonces todos esos se manejan como una unidad, por lo tanto se lo considera un elemento de configuración. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, profesor. Bien. Mientras que en otro caso, cuando hablábamos de modelo de dominio, en sí mismo es eso, estoy inventando, no sé si es la mejor decisión que un modelo de dominio sea un elemento de trabajo, pero lo que quiero decir es tan independiente que al cambiar tiene efectos quizás sobre otros elementos de trabajo, pero no un efecto instantáneo, ¿sí? E inmediato y obvio, ¿sí? Entonces es como que tiene su propia línea de evolución. Todos estos elementos se van a ir controlando en la medida que se definan líneas base. ¿Qué es una línea base? Una línea base es
el congelamiento que se realiza sobre elementos de configuración. ¿Y qué significa? Significa que a partir de ese momento, de este momento, nadie puede, vamos a decirlo entre comillas, meter mano. Una línea base se modifica solo si se ha autorizado su modificación. Obviamente no por quien la modifica, sino por un órgano o un área o un consejo, un conjunto de responsables o una comisión que así lo haga. Me van siguiendo, ¿no? Sí, 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 por sí, ahora. profesor, sigue. Bien. La línea base va a estar formada por una serie de elementos de configuración que están formados por una serie de productos de trabajo que va a quedar congelado. Lo que no quiere decir que no se pueda modificar, pero si se modifica, se va a hacer por afuera. ¿Sí? Nadie puede tocar la línea base a menos que haya sido autorizada. Y nadie va a autorizar un cambio de línea base a menos que los que quieran cambiarla justifiquen la necesidad del cambio, la importancia del cambio y que hayan determinado todas las influencias que tiene ese cambio. ¿Me siguen? Yo porque no los estoy viendo en este momento, no sé, a ver dónde los tengo acá. Ahí está. Bien. Con todo esto, aparecen algunas extensiones. ¿Sí? Me voy a la hoja 5. Productos de trabajo. En gestión de configuración, en CM, no involucra solamente los artefactos generados en el proyecto. O sea, no son solo los productos de trabajo. También son, sino que también refieren a herramientas para producir artefactos, un Word, un Excel, un PowerPoint. Lenguajes de programación. Es decir, que si estoy haciendo un programa o una programación en Java, no solo estaré incluyendo los archivos del código de Java, sino que además el mismo lenguaje de programación, sistemas operativos, plantillas,
manuales, productos adquiridos a terceros, a terceros. Bien, vamos a poner un etcétera, por si hay más. ¿Sí? Porque algunos los nombramos y otros los generalizamos. A ver, para que se entienda, si yo estoy produciendo un software que anda o funciona bajo Windows 11, nadie me garantiza que dentro de 2 años, dos cosas, siga existiendo Windows 11 o que mi software haya evolucionado para salir de Windows 11. Entonces, dada esa situación, si mi cliente de repente me llama y me dice, rompí el equipo, necesito volver a instalar el sistema, tengo backup de la base de datos, tengo backup de los ejecutables, pero no tengo Windows 11, suponiendo que todo esto fuera legal, ¿no? Estamos hablando sin legalidad en cuenta. No va a poder hacer nada si no tiene Windows 11. Estoy hablando justo de Windows 11, que por lo menos 10 años de vida va a tener, pero digo, no es la primera vez que un producto deja de funcionar, no porque el producto deja de funcionar, sino porque su entorno no fue configurado o no se hizo un mantenimiento de su configuración. Entonces, no es solo lo que se produce en el software, sino todo lo que el software usa para seguir cambiando y para seguir andando. Esto no quiere decir que yo empiece a programar en Java hoy y hoy hago ya el backup. En algún momento del proyecto tengo que tener configurado el Java. ¿Sí? Y solo dejaría de tenerlo configurado, es decir, saldría de mis líneas base cuando cambie el lenguaje de programación con el que trabajo. Y haya probado, y haya visto que anda, y el cliente no tiene problemas, y haya conseguido la autorización de hacer eso. O sea que se terminó el trabajo, para dar una idea más fuerte todavía, el trabajo, bueno, andá y cambiarlo, total, estamos todos de acuerdo. No, 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 acá es formal, hay consecuencias. ¿Sí? Para hacer esto, no me quiero olvidar, para hacer esto, nos vamos a valer de algunos conceptos. Por un lado vamos a hablar de versión. Estoy en la hoja 7. ¿Sí? No, perdón, 6. Vamos a hablar de versión y vamos a hablar de variante. Y vamos a decir cosas tales como que una versión es una evolución temporal de un elemento de configuración. ¿Sí? ¿Querés ponerle producto de trabajo? Ponele producto de trabajo. ¿Sí? No son sinónimos. ¿Sí? Son conceptos diferentes, pero tienen cierta relación. Esto podría ser visto en forma gráfica de la siguiente manera, como un grafo, ¿no? Es decir, bueno, en el momento cero, cuando se estableció la primera línea base, tuve la primera versión de mi producto de trabajo. Luego cambió y el producto de trabajo entonces evolucionó. Al evolucionar, dejó de ser lo que era y pasó a ser algo nuevo, cuya diferencia con lo anterior es mínima, pero existe. ¿Sí? Por eso decimos que la versión es una evolución
del elemento de configuración o del producto de trabajo. Si se quiere, la versión es una evolución temporal y cuasi lineal. No me atrevo a decir sí, lineal, pero bueno, vamos a plantearlo por ahí. Profesor, una preguntita. Sí. Esa variación implica que va a haber una modificación de la línea base, entonces, ¿no? ¿Es correcta mi Claro. suposición? Hay dos tipos Muy de bien, gracias. modificaciones. Hay dos tipos de modificación. Primero, no sé, ¿ayer no vieron el control de cambios con Aldo? Él les debe haber comentado, en líneas generales, que si un cliente, por ejemplo, planteara un nuevo requerimiento, porque ustedes estaban hablando de gestiones de requerimientos, si un cliente plantea un requerimiento, no es que alguien viene, lo escucha y dice, che, dejen todo lo que están haciendo, vamos, que el cliente llamó por esto, vamos a hacer este nuevo requerimiento. ¿Y dónde lo metemos? Y fíjate, lo último que usamos. No, no funciona así. Cuando un cliente plantea un nuevo requerimiento, el requerimiento se pone en evaluación. Es decir, primero se ve la viabilidad y después se ve la oportunidad de aplicación del requerimiento. Si se ve que es viable y además que es oportuno, acuérdense de esas dos variables, después las vamos a anotar, entonces el requerimiento entra en un circuito donde se empieza a ver el impacto, se empieza a ver qué hay que cambiar, se detalla todo lo que hay que modificar y se busca una aprobación. Cuando todo eso está hecho, entonces ahí se toma la línea base y se modifica. Cuando se termina la modificación, se establece una nueva línea base. Entre línea base y línea base, pudo haber subversionado. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor yo tenía un caso de uso, vamos a suponer que tengo el caso de uso 1, como está acá, ¿sí? Y en la nueva línea base va a tener la versión 2. Pero mientras tanto fue 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, porque cada vez que íbamos trabajando entre la versión 1 y la versión 2 se iba modificando. Y como hay varias personas que están trabajando, todos tienen que saber qué es lo último con lo que se está trabajando. ¿Sí? Pero se sabe que es borrador hasta que se llegue a la nueva línea base. Cuando tiene la línea base 2, y si no hay autorización previa, nadie más puede modificar ese caso de uso, aunque el caso de uso sea un error y un horror. Nadie lo puede modificar porque está dentro de una línea aprobada. ¿Sí? Claro, ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo versiono? ¿Cómo subversiono? ¿Qué incluyo? ¿Qué no incluyo? Va a depender. Los proyectos va a depender de las organizaciones. Hay proyectos que tienen sus propias gestión de configuración. Hay proyectos que se basan en la gestión de configuración establecida por la organización. Y de ahí que alguno use el producto Git, que es un producto para versionado. ¿Sí? Y cualquier proyecto usa Git, no es que cada uno usa lo que quiere. Bien, sigo, avanzo, o me muevo, por lo menos da la sensación de movimiento. A veces pasa que el producto tiene su evolución, pero además se producen desprendimientos de esa línea temporal. Es como que el que vio Loki me va a entender. Es decir, yo tengo una línea de un producto de trabajo, un ítem de configuración, o de todo un producto de software, toda una configuración completa, donde de la versión 1 voy a ir, todavía no ocurrió, pero voy a ir a la versión 2. Pero mientras la versión 2 se está haciendo, ocurre que se produce un desprendimiento y aparece 2A. Pero 2A no es una versión, es una variante. En sí, la variante podría llegar a significar un producto nuevo. Si es que conserva su propia línea temporal.
¿Me van siguiendo, no? A veces, según, porque con software se puede hacer casi de todo. A veces, las variantes se unen y forman un solo producto. A veces las variantes son permanentes si es un producto nuevo, y a veces las variantes son temporales. Por lo tanto, tarde o temprano se van a unir. Esto ocurre mucho cuando tengo un producto del cliente y empieza a probarse la misma aplicación sobre un nuevo sistema operativo o con un nuevo lenguaje de programación, o se incorporan conjuntos de requerimientos críticos diferentes y se decide que se mantengan lo más aislados posible. Entonces, todo esto va a generar variantes, ¿sí? Y en algún momento eso nos lleva a un producto que sale nuevo al mercado, o nos lleva a que se mezclan en un solo producto, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes, no sé si Zoom hay una versión para PC y hay una versión para smartphone. Y ahí salta la evidencia porque se ven las funcionalidades distintas. En la usabilidad uno se da cuenta. Si bien tienen las mismas prestaciones, o casi las mismas prestaciones, no tienen las mismas prestaciones y no se hacen tampoco de la misma manera. Entonces ahí hay sospechas de que hubo un producto que surgió y luego apareció una variante, y la variante se transformó en un nuevo producto. Y ahora siguen su línea de trabajo independiente. Puede ser que los fabricantes de Zoom tengan estrategia empresarial y digan, che, si al Zoom de escritorio se le provee la posibilidad de usuarios indefinidos, una vez probado, a la variante, que es un nuevo producto, que es Zoom por smartphone, también se le deberá proveer. Pero es otro camino. No es que trabajé una sola vez y se impactó en todos los Zoom. Digo, por dar un ejemplo. Entonces ahí estoy en un caso donde a lo mejor el producto se desvió en forma temporal, pero quedó permanentemente como un producto nuevo. Y a partir de ahí tienen líneas de evolución distintas, a veces unidas por la estrategia de la Software Factory, que dice, che, no vamos a tener 3 Zoom, y uno que no haga nada y el otro que haga todo, porque voy a terminar perdiendo mercado. O voy a estar dejando que otro proveedor gane ese nicho, ese espacio, y después me robe el espacio donde yo soy el rey, que es el de PC, por ejemplo. Entonces no es solo cambiar un número, hacerlo evolucionar, sino que hay muchos elementos. Pero como fuere, esa es la idea de la variante, ¿sí? Esto a veces recibe el nombre de... No, a veces no, recibe el nombre de merge, o mezcla. Estamos, entonces, importante, porque nosotros en el lenguaje cotidiano, ya lo habíamos charlado cuando decíamos, ¿qué decimos? ¿Programador? ¿Decimos codificador? ¿O decimos desarrollador? Y vemos que en las organizaciones que están cercanas a nosotros dicen desarrollador. Pero según la teoría, desarrollador es todo el que desarrolla, no el que programa nada más. Entonces ahí hay una diferencia de lenguaje. En versión también pasa lo mismo. A veces dice, yo tengo esta versión de Windows. No, hermano, vos no tenés una versión de Windows, vos tenés otro producto Windows. Windows 7 y Windows 11 no es lo mismo. Windows 8 no es lo mismo. El nombre es muy parecido, pero son productos diferentes. ¿Y cómo me doy cuenta que son productos diferentes? Porque siguen estando vivos. Cuando es una versión, la última pisa la anterior. ¿Qué quiero decir con pisa? No es que la borra, sino la pone en desuso, la quita de circulación. Nadie, si yo tengo un caso de uso A y su evolución es B, nadie tomaría el caso de uso A, sabiendo que existe B, para evolucionarlo. Porque habría un conflicto, porque ya existe una nueva versión. Tendría que tomar B y cambiarlo. Si toma A y lo cambia, está generando un nuevo caso de uso. Me van siguiendo, ¿no? La idea. Entonces, ojo con la palabra versión, porque la vamos a escuchar todo el tiempo y no es la versión de la que estamos hablando nosotros, de la evolución temporal. ¿Sí? Una cosa es lo que decimos en el cotidiano, en el lenguaje diario, y otra cosa es
el significado que tiene eso para nosotros dentro de un desarrollo o un mantenimiento. El celu que buscas al mejor precio. Compra un Moto E7 e-Power. Profesor, y tengo una pregunta Sí, con respecto a que me quedó duda en la versión. Que dice que la versión anterior con respecto a la actual puede diferir un poco. Bueno, puede ser que la versión actual sea como no tenga ninguna relación con la versión anterior. Digo que en vez de optimizar o mejorar, se cambió todo por completo. sí, podría ser que entre dos, podría ser que se discontinúe directamente. Suponete, cuando vos hablas de un elemento de configuración, a lo mejor tenés 3 archivos. Y en la próxima versión de ese elemento de configuración, no tenés 3 archivos o 3 productos de trabajo, sino que tenés 2. Y esos 2 no cambiaron, pero lo que cambió es el elemento de configuración. ¿Por qué? Porque antes tenías 3 y ahora 2. 2 no cambiaron, pero otro quedó en desuso. ¿Sí? Todas esas cosas pueden pasar. La verdad que lo único que no puede pasar lo único que no podría llegar a pasar es lo que no imaginemos. Todo lo demás con el software, con el uso de archivos, con la forma de combinarlos, digamos, no tiene límites, digamos, restricciones. ¿Sí? Profesor, Bien. Sí. otra pregunta se me ocurrió. Cuando uno hace un rollback, supongamos que estamos en la versión 24, así que hacemos un rollback y volvemos a la versión 23 porque es inestable la 24 en algunos módulos, hay conflicto. Entonces, eliminamos la 24. ¿Qué significa? Que cuando nosotros tenemos que crear la nueva parte, la nueva versión, se va a crear de nuevo el 24, del 23 va a saltar de nuevo al 24, modificado, o al 25. No sé si me explico. Bueno, y eso va a depender, lo vamos a decir hoy, pero va a depender de la política de la organización. Claro. ¿Sí? Porque digamos, ¿qué es lo que anda mal? Conflicto entre los Digo, módulos no, que digo, tuvo. te quiero decir, a lo mejor lo que anda mal, que parece trágico, es una pavada, es una referencia de un archivo, y en realidad necesitas hacer una 24.2, no una 23. Claro. Pero mientras tanto, vos sacaste de producción la 24, volviste a establecer la 23, resolvés el problema y lo volvés a sumar. Claro, claro. O Entonces lo que quedaría. tenga que ser. ¿Qué es lo que tenga que ser? Y va a estar establecido en las políticas de manejo de versiones. No es que, a ver, a lo mejor nosotros acá en grupo podemos decir, ya vamos a verlo, ahora vamos a entrar a dar algunos ejemplos, pero yo podría en grupo hablar de, che, le sumamos un número a cada versión o lo incrementamos más que sumarle. Cada versión tiene un número y le incrementamos un 1 y con eso tenemos la nueva versión. Pero estamos estableciendo que sea, aunque sea en forma o de manera informal, una política. A nadie se le va a ocurrir después aparecer con un número, punto, una letra. Porque nadie va a entender. Y si hay confusión, se perdió el sentido de la gestión de la configuración. ¿Qué hace la gestión de la configuración? Mide y controla cómo van cambiando las cosas de manera tal de que no haya confusión, por lo menos, que haya confusión con los requerimientos, pero que no haya confusión sobre qué documentación hay que trabajar. Y en caso de un problema, sobre qué documentación hay que ir. Claro, siempre es el mutuo acuerdo general. Sí, pero si sos una empresa seria, lo tenés que tener documentado. ¿Sí? En algún momento en el que digas que sos nivel 2. Mientras te consideres nivel 1, podés usar del caos como beneficio. Una vez que dijiste que sos nivel 2, no podés jugar más con esas cosas. Porque el nivel 2 empieza la seriedad. Un poco mezclada con formalismo, un poco mezclada con burocracia, todo eso es real. Los grandes detractores del CMI dicen que es un mecanismo, el impuesto por el CMI, de burocracia, y que quita la imaginación. La verdad es que no lo veo así, la verdad es que pone orden, ¿sí? Y deja que los egos
se controlen desde otro lugar, no desde las personalidades. Transforman una empresa, digamos, vamos a decir, indeterminada, en el sentido de que la empresa no es lo que es una persona, sino la empresa es lo que es por sí misma, y la gente trabaja adentro. Entonces eso te permite a vos que si una persona se va, tu empresa sigue produciendo. Tu empresa, o donde vos eras el líder de proyecto, donde vos eras el analista, no es que se va esa persona y desaparece hasta la empresa. ¿Se entiende? Entonces, uno, como ingeniero, ustedes más que yo, van a ir en la búsqueda de esas cuestiones, de hacer que la organización funcione, produzca, gane, resaltando el aspecto técnico, ni el aspecto de marketing, ni el aspecto psicológico, ni el aspecto comercial. Para eso hay otras gentes y hay otras áreas, pero ustedes van a tratar de que técnicamente la empresa sea superadora, en el sentido, a lo mejor es menos que otra empresa, pero trabajan bien. Y trabajar bien no es menor, porque aparte vamos a trabajar hasta los 60 y pico. ¿Sí? Y bueno, si sos independiente, más. O sea que no dependés del Estado, olvídate, hasta los 70, hasta que te dé la cabeza. ¿Está? Entonces, controlar los productos de trabajo. A ver, en un proyecto de 1000 días, perder 2 días localizando un archivo no es nada. Pero si vos empezás a contabilizar en 1000 días, que son algo así como 5 años, ponele. No, más. No, 4 años. Empezás en forma caotizada, ya al final de año es un caos, y ya no lo podés arreglar más. Y ya en un momento te relajás y decís que sea lo que Dios quiera, y que salga bien, y vas teniendo backup de todo el tiempo, por las dudas, pero como no tenés más documentación que el backup, después no sabés qué tenés en el backup. Entonces empezás la búsqueda. La verdad es que yo padecí una vez, éramos 3 nada más. Empezamos a padecer la gestión de configuración, a la semana hubo confusiones en 2 reuniones sobre qué archivo había que trabajar, se cerró la puerta de la oficina y dijimos, en ese caso dije yo, de acá nadie se mueve hasta no definir un criterio básico. Me acuerdo que ese día nos quedamos 4 horas discutiendo, imagínate que nos quedamos 4 horas discutiendo, o sea que no había criterio para definir un criterio. Entonces no es un tema menor. Y lamentablemente, para bien o para mal, es nuestra carga, ¿sí? Ahí somos nosotros derechitos. Si una empresa no tiene, si un proyecto, vamos a hablar a nivel proyecto, un proyecto no tiene una gestión de configuración, está al horno. Muchos de los problemas que va a tener van a originarse o causarse por una desintegración, ¿sí?, de los productos de trabajo con los que se trabaja. Bueno, sigo. Me enojo. Me hacen acordar de cosas y me enojo. Bueno, entre otras cosas, porque tenemos muchos efectos colaterales con la gestión de configuración, ¿sí? No hay que dar, la gestión de configuración a veces se la resalta por su grado de formalidad. Claro que tiene formalidad porque no es que uno solo tiene la decisión, sino que es una decisión más bien colectiva entre la comisión que aprueba el requerimiento, los que deciden qué cambio hay que hacer, los que evalúan el impacto que hay que tener. Hay una burocracia detrás de todo eso, obvio, pero hay que también diferenciar entre lo que es una burocracia bien entendida y una burocracia para no hacer, ¿sí? Una burocracia bien entendida es aquella burocracia que pone ciertos controles para que las cosas no se nos vayan de las manos. La otra es la que pone controles para que tarde mucho, así se cansan y no piden más nada. Bueno, eso no es el sentido. Menos en lo nuestro, que es la innovación y el cambio están en el cotidiano. Está orientado a desincentivar. Perdón, Elías, ¿cómo? Que no está orientado a desincentivar, sería. Justamente Claro. está orientado a que sea más eficiente. Claro. Bueno, pero a veces, yo he padecido en